Soy el padre Federico Hayton y estamos viendo en este curso de catecismo el credo. Hoy nos toca ver el cuarto artículo que reza: padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Este artículo nos enseña tres cosas. En primer lugar, que nuestro Señor padeció bajo Poncio Pilato. En segundo lugar, que murió en cruz. Y en tercer lugar, que fue sepultado. ¿Y por qué? ¿Para qué? Para la redención del mundo, para nuestra salvación. Entonces vamos a ver tres cosas: que padeció, que murió y que fue sepultado. En primer lugar, entonces decimos que padeció, pero cuando usamos esta palabra, padeció, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a todas las penas de Cristo en su sagrada pasión. En segundo lugar, decimos que murió, pero cuando decimos que Cristo murió, recordemos que Cristo es Dios y hombre, verdadero Dios y verdadero hombre. Cuando decimos que murió, decimos que Cristo murió en cuanto Dios. Dios murió en cuanto Dios. No, de ningún modo, porque Dios, en cuanto Dios, no puede morir, tampoco puede sufrir. Pero entonces cuando Dios muere, Cristo muere en cuanto hombre. Cristo muere en cuanto hombre. Y esto lo saben todos, esto lo saben los judíos, esto lo saben los paganos, esto lo saben todos los malvados, como dice el Concilio de Trento. Nadie niega que Cristo murió. Pero cuando decimos que Cristo murió, decimos que la divinidad de Cristo se separó del cuerpo de Cristo. No, de ningún modo. ¿Y la divinidad de Cristo se separó del alma de Cristo? Tampoco. Entonces, ¿qué se separó? Cuando Cristo muere, el alma de Cristo se separa de su cuerpo. Cuando resucita, su cuerpo vuelve a unirse a su alma. Pero entonces, ¿y de qué modo muere Cristo? Ya lo sabemos. Cristo muere en cruz. La cruz es el suplicio más cruel, el suplicio más afrentoso. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Cristo muere? Cristo muere porque lo matan. ¿Y quién lo mata a Cristo? ¿Quiénes son los consejeros? ¿Quiénes son los ejecutores y los verdugos de la muerte de Cristo? Son los judíos y son los paganos, pero principalmente los judíos. Ellos son los que inician la pasión de Cristo. ¿Por qué? Porque los judíos esperaban un reino terreno, un reino carnal. Pero Cristo no vino a ofrecer un reino terreno, sino vino a ofrecer un reino espiritual, un reino eterno. Y por eso los judíos entregan a Cristo a los paganos, lo entregan a Pilato. Pilato era el gobernador de Judea. Pilato mismo inicialmente reconoció la inocencia de Cristo, pero lamentablemente luego cedió vilmente a las amenazas de los judíos. Entonces, nos podemos preguntar por qué Dios permite que lo maten a Cristo. Dios permite que lo maten a Cristo, el Padre permite que lo maten a Cristo para nuestra salvación, para la salvación de todos los hombres. Pero ¿por qué el Padre no mandó un ángel para que el ángel sufra? Bueno, o para que el ángel nos salve. Es que un ángel no era suficiente. Primero, los ángeles no pueden sufrir, pero en segundo lugar, que un ángel no era suficiente, porque el pecado ofendió. El hombre con su pecado ofendió a Dios, y Dios tiene una majestad infinita. Y como la majestad de Dios es infinita, la ofensa en cierto modo es infinita. Y por ende hacían falta méritos infinitos para reparar esa ofensa. Por eso un ángel no era suficiente. Tenía que ser un Dios, pero Dios no puede sufrir. Entonces Dios por eso se hace hombre. Porque el hombre puede sufrir. Entonces Dios, hombre, Él es Jesucristo, Él satisfizo la justicia de Dios. Ahora bien, nos podemos preguntar, ¿era necesario tanto dolor? ¿Era necesario que muera en la cruz? ¿No podía el Señor haber elegido una vía menos dolorosa? No era absolutamente necesario que Cristo muera en la cruz, porque hasta el mínimo sufrimiento de Cristo tiene un valor infinito. Ya era suficiente para redimir 1000 mundos. Pero Jesucristo eligió el sufrimiento acerbo de la cruz porque era más conveniente. Lo eligió por 3 fines. Lo eligió para satisfacer más copiosamente
más abundantemente la justicia divina. En segundo lugar, eligió una muerte tan cruel para mostrarnos más su amor a nosotros. Y en tercer lugar, eligió una muerte tan cruel, tan dolorosa, para inspirarnos un máximo horror al pecado, para que nosotros odiemos el pecado. Bien, entonces Dios, el Padre, permite que lo maten a Cristo para nuestra salvación. Y Cristo podría haber matado a sus enemigos antes de que lo maten a él. Claro que habría podido, inmediatamente, con el solo abrir su boca, podría haber matado a todos sus enemigos, a todos los judíos que lo estaban matando, pero no lo hizo. No lo hizo, y no solo no lo hizo, sino que él mismo se entregó a padecer y a morir. Él mismo fue el encuentro de sus enemigos para nuestra salvación. Pero ¿en qué circunstancias muere el Señor? Muere, como dijimos, en la cruz, muere en un lugar llamado Monte Calvario. Y cuando el Señor muere, suceden prodigios en el sol, en la misma tierra, en los sepulcros y en los muertos. ¿Qué pasa con el sol? Cuando el Señor murió, el sol se oscureció, la tierra se estremeció con un terremoto, muchos sepulcros se abrieron y muchos muertos resucitaron. ¿Y qué hizo el Señor en la cruz? ¿Hizo algo en la cruz? Sí. El Señor en la cruz, por los enemigos, rezó por los enemigos. Por su amigo San Juan, que estaba al pie de la cruz, a él le entregó a su madre. Y en él nos la entregó a nosotros. Jesucristo en la cruz nos entrega a la Virgen como nuestra madre. Y a su vez Jesucristo en la cruz murió por todos nosotros, por nuestra salvación. Y Jesús en la cruz satisfizo al Padre. Ahora bien, nos podemos preguntar, si Jesús satisfizo en la cruz al Padre por todos nosotros, si Jesús ofreció su sangre por todos nosotros ya estamos salvados inmediatamente. No, aún no, porque no alcanza con que Cristo haya muerto en la cruz. Hace falta que además nosotros apliquemos los méritos y los frutos de la muerte de Cristo a nuestras almas. ¿Y de qué modo se produce esta aplicación? ¿De qué modo nosotros nos podemos aprovechar de la muerte de Cristo para nuestra salvación? Principalmente recibiendo los sacramentos. Hay personas que entonces no se salvan, que tornan para ellos inútil la muerte de Cristo. ¿Y por qué? Porque no reconocen a Cristo, o porque no reciben los medios de santificación que Cristo eligió para nosotros. ¿Y dónde es sepultado Cristo? Cristo es sepultado en un sepulcro nuevo, en un sepulcro cavado en la peña del monte, en un sepulcro no lejano a la cruz. Cristo vence, Cristo reina, Cristo espera.